Antes de comenzar con la clase, quiero que hagamos una oración para comenzar esta clase y luego les voy a comentar una anécdota de la vida real que conocí el día de antes de ayer. Una historia de un misionero que tiene que ver mucho con los mártires de la iglesia. Vamos a orar y voy a pedir a Luana que nos ayude con la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Padre Amén. nuestro que estás en el Muy cielo, bien. santificado sea tu nombre. Muchísimas gracias, Luana. Bien, ahora les comento esto. Miren, en el seminario donde estoy estudiando, también tengo un amigo que está estudiando. Y pues le dejaron un trabajo sobre el libro de Hechos. Y en la separata que él tenía en el material de clase, había una historia que pasó en África, una historia de la vida real. Así como en nuestro Perú, en nuestro país, hay todavía tribus, shipibos. Entonces, en el África también hay tribus que no se han contextualizado, que no pasan de una vida salvaje. Pero el día martes, leyendo ese testimonio, les voy a contar cómo fue. El predicador, sus iniciales eran JW, y él viajó para el África para poder predicar del Evangelio de Cristo. Y de pronto llegó a una de las tribus que eran caníbales. Y de pronto, cuando lo vieron al predicador, lo ataron de manos, con una botella le cortaron la cara, lo amarraron y lo echaron a los cocodrilos. Lo aventaron a los cocodrilos. Pero antes de que este predicador, JW, que son las iniciales de su nombre, antes de que este predicador fuera a esa tribu, él había predicado el Evangelio de Cristo en la policía de ese lugar. Y había un brigadier de la policía. Disculpe por interrumpirlo, pero lo escucho muy bajo. Me voy a salir y voy a entrar ya. Había un brigadier de la policía a quien este predicador le había predicado sobre el Evangelio de Cristo. Y este policía recibió a Jesús en su corazón. Ahora, él visitó la tribu donde el predicador había predicado. Y esta tribu tenía un código de ley, que solamente escucharían las palabras de la persona cuya sangre sea derramada en los ríos que ellos tenían. Ellos tenían este código de ley como tribu, que solamente escucharían las palabras de la persona cuya sangre sea derramada
en sus ríos. Entonces, cuando este brigadier de la policía escuchó, le preguntó al cacique de la tribu si era verdad ese código de ley. A lo que el cacique le dijo, claro que es verdad. Solamente escucharemos las palabras de la persona cuya sangre haya sido derramada en nuestros ríos. Entonces el brigadier de la policía le dice, hay un hombre que su sangre fue derramada en el río, en su río de ustedes. Él no está aquí. Él murió, pero yo tengo sus palabras y quiero decírselas. Muchas de las personas que conocían a este predicador JW, cuando los hombres de la tribu lo ataron, le cortaron la cara y lo lanzaron a los cocodrilos, al río. Muchos de los conocidos de este predicador se preguntaban, pero ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Si él estaba predicando la palabra de Dios, ¿por qué pasó eso? Posiblemente no entendía los planes de Dios. Y aunque los hombres de la tribu lanzaron al predicador a los cocodrilos y derramaron su sangre en el río, Dios usó esa situación, que no quisiéramos que nadie muera de esa manera por predicar el evangelio. Nadie. Sin embargo, Dios usó esa situación para que esa tribu pudiera escuchar el evangelio de Jesucristo. Porque ellos tenían su código de que solamente escucharían las palabras de aquella persona cuya sangre sea derramada en sus ríos. Y como la sangre de ese predicador fue derramada en sus ríos, cuando el brigadier de la policía llegó, los indígenas de aquella tribu no pudieron negarse, porque las palabras que el brigadier de la policía estaba hablando eran de un hombre cuya sangre había sido derramada en sus ríos. Entonces, de esa manera, esa tribu escuchó la predicación del evangelio de Jesucristo y se convirtieron a Jesús. Reconocieron que habían pecado contra Dios y se convirtieron a Cristo. La lección que tenemos ahora sobre Esteban es una experiencia similar a la que vivió este predicador. Esteban. ¿Qué significa la palabra mártir? ¿Qué significa la palabra mártir? Persona que sufre o muere por defender sus ideales. Persona que sufre por defender su fe o sus ideales. Persona que sufre por defender su fe y sus ideales. Y aquí tenemos en nuestra historia de hoy a un hombre. ¿Cómo se llamaba este mártir de la iglesia? Esteban. ¿Qué significa el nombre Esteban? ¿Qué significa el nombre Esteban?
¿Victorioso? Victorioso, correcto. Esteban es un nombre de pila de varón, proviene de la palabra griega Stefanos, que en griego antiguo significa victorioso. Un mártir es una persona que cree en algo con tanta convicción que da su vida como testimonio de ellos. Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar el tema, las preguntas que tenemos. Vamos a desarrollar las preguntas que tenemos para la clase de hoy. ¿Sí? Así que vamos al libro de Hechos, el capítulo Profesor. 6, porque ahí se encuentra toda la respuesta.